libertad, nos levantamos hoy y siempre. Sin color, sin partido, la justicia está impartido. Sin color, sin partido, la justicia está impartido. El Poder Judicial está lleno de mujeres y hombres valientes. No podemos permitir que se destruya el imperio del derecho. Entre más preparado estás, menos oportunidades tienes y solamente tienes que ser popular. No pasa nada. Sí, con su movimiento. Vamos a tener un mejor sistema de justicia. Bueno, pues así andan las cosas, el ambiente calientito, muchos frentes abiertos a 40 días, hoy 40 días para que concluya el sexenio. Primer minuto de este miércoles arrancó un paro, una suspensión de labores de jueces y magistrados que se unen a miles de trabajadores que desde el lunes, trabajadores del Poder Judicial, están también en paro, alzando la voz, protestando contra esta reforma al Poder Judicial. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Carlos, Rogelio, un placer. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos, muy buenas noches. Rogelio Ramírez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Bien, Ramírez Garduño, ¿cómo te va? Muy Jorge, buenas noches, gracias por estar acá. Jorge, pues esto no lo habíamos visto, menos en el ocaso de un sexenio. 40 días para que termine el gobierno de López Obrador y hay paro en el Poder Judicial. No habíamos visto un paro de labores de jueces y magistrados jamás. Es un hecho absolutamente inédito y es una consecuencia de una reforma que es muy reflexiva y que lo hemos dicho en muchas ocasiones. Que hay que reformar el Poder Judicial, habría que no tener ojos ni oídos para decir que no hay que hacer una reforma del Poder Judicial, pero no esta reforma. Afecta a los jueces, afecta a los magistrados, pero afecta a los trabajadores. Se acaba la carrera judicial para miles de trabajadores que han puesto toda su vida o muchos años de su vida en eso. Hay muchas temas que están incluidos en la reforma que son dañinos para el sistema de justicia, pero sobre todo para quienes trabajan en el sistema de justicia. Y entonces la reacción era inevitable. Me llama mucho la atención que el presidente la subestime. Dice que de no esa pasa forma, nada. que no pasa nada. Bueno, ayer les decía paleros. Claro, es un paro del sistema de justicia de un país como que yo no recuerdo tampoco que haya ocurrido en muchas naciones de desarrollo medio como la nuestra, así países desarrollados. Más o menos 8.700 casos en promedio diarios. Cada 24 horas. Cada 24 horas. Imagínate, pero además, perdón para no extenderme, pero además hay jueces que ya han dicho, en el momento que se apruebe esa reforma, yo renuncio. Y lo que decíamos, creo, hace unos días aquí, ¿cuántos días van a pasar? Supongamos que se apruebe la reforma, que la saquen. ¿Cuántos días, cuántos meses va a pasar que esté paralizado el sistema judicial hasta que comience a funcionar nuevamente, si es que comienza a funcionar nuevamente? ¿Y cómo comenzará a funcionar? Claro. Y hay otro tema que tampoco habíamos visto, por lo menos que yo no recuerdo en los últimos años, que es que 4 grandes instituciones financieras hicieron un llamado en los últimos 4 días al Ejecutivo, al próximo Legislativo, al próximo Poder Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, de los grandes riesgos que implica la sobrerepresentación por un lado y lo que eso llevará, que es esta aprobación. Sí, porque van pegadas. El tema del cambio del Poder Judicial. Esas 4 instituciones son, primero, Fitch Ratings, que es una agencia calificadora sumamente importante. Después apareció Morgan Stanley el día de ayer. Apareció ya también un reporte de Citibanamex y ha aparecido esta tarde-noche un reporte que ya circula de Bank of America. Los 4 están diciendo hay un alto riesgo, hay una formación de incertidumbre en la estructura financiera internacional respecto de lo que México implica. Hay una recomendación a disminuir la ponderación que tienen de inversión en nuestro país y esto orilla lo que estamos viendo en los mercados desde hace unas horas, prácticamente en los últimos 2 días. El dólar se fue de 18.50 a 19.30 que está ahora mismo, por causas totalmente atribuibles a México, no por causas atribuibles a ninguna circunstancia internacional. Y provocado esto, Carlos, Jorge, Rogelio, provocado por un presidente que ya se va.
por un mandatario que no va a asumir, no va a tener que cargar con el costo, con esta pesada losa de una decisión que parece empeñado en tomar a 40 días de que termine el sexenio y heredando esta manzana envenenada a la próxima administración, a la próxima presidenta, que hoy dice tranquilos todos, pero pues sí, tranquilos todos. Pero con esto es muy difícil. Estos reportes que cito, el llamado es a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que le dicen, ojo, la alerta es a tu gobierno. Sí. Pues todo parece indicar que se aprobará la reforma. ¿Tú ves que se va a aprobar? Hay una estrategia, sí. La presidenta electa ha señalado ha dicho que esto fue parte del plan C, que los votantes, ella ha tomado el discurso, que los votantes que le dieron el triunfo a ella y a su partido, le dieron también un mandato para reformular el Poder Judicial, eso lo ha dicho. Ahora, ¿qué es la reforma? Es una reforma política, no tanto jurídica de ninguna manera, es una reforma para que los nombramientos, porque ese es el tema donde está trabado el asunto, los nombramientos de ministros, de magistrados, de jueces y en general la desaparición del Consejo sea a partir de los procesos electorales. O sea, no es necesario ser un buen juzgador, tener una buena trayectoria, un buen perfil, sino hay que ser buen candidato, hay que ser popular, taquillero para ganar una elección. Bueno, ahora en el dictamen que se presentó el viernes y que es materia de este nerviosismo, etcétera, etcétera, se ha matizado, porque se ha dicho que el Ejecutivo, como está la reforma, presentará 10 para la Corte, por ejemplo, y el Legislativo 10 más y la Corte 10 más. Pero de esos... ¿Quién controla? El Ejecutivo lo controla, pues el Ejecutivo. El Legislativo lo va a controlar el Ejecutivo y la Corte, como quede, la va a controlar el Ejecutivo también. Déjame compartirles que en realidad aquí es fortalecer mucho al Senado, como históricamente nunca había estado. El hoy INE, entonces INAI, realmente no será el que llevará a cabo la elección, el que hará la convocatoria, el que controlará. El INE hoy y en su momento el Instituto Electoral y de Consultas será un instrumento técnico, porque será el Senado de la República, pero insisto en esto. Lo que se están diciendo es que pasan 10 para ministros, pero metes una tómbola y te dejas 3. Tómbola. Entonces también... O sea, no solamente hay que ser taquillero y popular y tener buenas relaciones para que te nominen, sino que hay que ser muy suertudo. Perdón, abusando. Y lo que sigue es que para jueces también es lo mismo. Tenemos que no se puede, ya lo habíamos platicado, no se puede hacer de año a año, como se había señalado, entonces será en 2 sectores, en 2 secciones. A 25, a las elecciones de julio tendremos la mitad con tómbola. ¿Qué jueces? Bueno, vayan preparándose para la suerte. Y a 27 será la totalidad. Ahora, esta reforma, esa parte es la manzana envenenada, pero esta reforma que necesita el Poder Judicial tiene aspectos que ojalá nos hubieran contaminado. Por ejemplo, hoy se habla de huelga y paro. Y en realidad nadie debería decir que es ilegal o inconstitucional, porque los actos de la Corte del Poder Judicial no pasan por ningún tribunal actualmente. Un trabajador del Poder Judicial y de la Corte, si hoy lo corren, no puede ir a ningún tribunal. ¿Cuál es el criterio? Que a la Corte y al Poder Judicial no hay quien los juzgue. En esta reforma, ese tribunal, que se ha discutido mucho de disciplina judicial, le dan facultades para que conozca los conflictos laborales, individuales y colectivos, le dan facultades para revisar la actuación judicial, la responsabilidad judicial que hemos pedido por años. O sea, que si un juez se equivoca, el Estado me pague. Pero eso ha pasado a un segundo y tercero y cuarto término porque el tema se ha centrado en el escenario político. Y porque no escucharon a los jueces, a los magistrados, a los trabajadores, porque se simuló un diálogo, un parlamento abierto, que fue una burla, ellos lo han dicho, una burla todo lo que expresaron ahí. Y porque es discrecional. Las decisiones al final, como está planteado todo el tema, a quien apoye el oficialismo es quien va a terminar en esas posiciones. Y hay incluso en el paquete del Plan C hay algunas reformas que pueden ser compartibles, pero queda todo contaminado con la forma en que se procesó esta reforma judicial, que yo coincido con los estudios, con lo que dicen muchos que han analizado el tema, lo que dicen las empresas financieras, va a lastimar todo el proceso, no solamente el proceso judicial, la confianza en las instituciones, la confianza en las inversiones. Tú decías el regalo envenenado que le deja la administración. Yo sé que no son similares, pero es algo así como la estatización de la banca que hizo López Portillo en su momento ante Miguel de la Madrid. Le condicionó toda la administración de Miguel de la Madrid una decisión
como esta, un capricho personal, una venganza política y una decisión tomada sin pensar realmente en las consecuencias. Ahí te dejo este regalo. Y ahí te dejo. Se está generando una cascada de elementos de incertidumbre para toda la administración de Claudia Sheinbaum. Hoy he hablado con algunos empresarios que, bueno, prácticamente todos están, pues sabes, con una incertidumbre total. Dicen que incluso algunos organismos empresariales que son parte del Consejo Coordinador Empresarial recibieron llamadas directas del Palacio Nacional para ver cuál era su postura específica al respecto de la sobrerepresentación. A raíz del desplegado del Consejo Coordinador que circuló hace 2 o 3 días, hay 13 organismos allá agremiados, pero en Palacio Nacional quieren saber de cada uno de los 13 cuál es la postura directa sobre el tema de sobrerepresentación y del Poder Judicial de la Federación, de la reforma, para saber con quién están lidiando. Eso es un acoso directo del Poder Ejecutivo a los empresarios, ¿no? El pedido del presidente de que los 5 empresarios vayan y se pronuncien sobre la sobrerepresentación. Y me decía algún empresario, bueno, hay temas como el nearshoring, ¿no? Que pues prácticamente deberíamos estar abordando, discutiendo para aprovechar. Este sería el año del nearshoring y casi lo están dinamitando. Casi le estamos dando un carpetazo, ¿no? A una gran oportunidad del país. Sí. Ahora bien, cierto es que hay que revisar al Poder Judicial, insistimos, y hoy lo que se dice, el debate es, no se les tocarán los derechos. El 10º transitorio del dictamen efectivamente dice algo que no hubiéramos pensado. Los trabajadores del Poder Judicial de secretario hacia abajo, quitando jueces, magistrados, etcétera, tienen actualmente prestaciones tales como un seguro de gastos médicos mayores, excelente que lo tengan. Tienen un bono trimestral, esos cobran 16 meses. Qué bueno, porque su trabajo es de alta especialización, etcétera. Y el transitorio dice, no se les van a tocar los derechos. Entonces el alegato hoy, la confrontación es, trabajadores, ustedes no son los del problema. Los trabajadores dicen, el tema es carrera judicial. Porque yo, si vengo, digamos, de la cultura del esfuerzo, yo puedo llegar a ser juez, puedo llegar a ser magistrado. Como muchos, ¿eh? Hay muchos jueces, sin embargo, muchos Manuel, y eso, que llegaron así, desde abajo. Yo te diría que es un tema a revisar, y esto lo dije, yo estuve en estos diálogos, hicieron favor de invitarme, y ahí fue muy aplaudido porque los mismos trabajadores saben que en realidad ese examen de oposición para juez ha tenido muchos problemas. Recordar que hace 5 o 6 años, un escándalo nacional porque los exámenes estaban corriendo por ahí en un mercado negro. Entonces hay que revisar el método de selección. El problema es que no es la elección. Arturo Saldívar dijo hace todavía un año, sostenía que la elección no era el método y que se oponía rotundamente. Y estamos con la elección. Quizá estamos frente a un mal incorporando un mal mayor, pero que hay un mal, efectivamente lo hay. No, puede haber un mal, o puede haber muchos males, pero lo que se está planteando es desastroso. Claro, o sea, es lo mismo que decir hay corrupción en el Poder. Claro que hay corrupción en el Poder Judicial, como hay en el Ejecutivo, en el Legislativo, en áreas de seguridad, en áreas empresariales. Corrupción hay. Ahora, como tú dices, el problema es que con esto no solamente no solucionas ese problema y agilizas la carrera judicial, sino que al contrario, la desapareces prácticamente. Tienes que tener una buena campaña, tienes que tener suerte en la tómbola y tienes que ser propuesto, digamos, por algún... Amigos poderosos. Por amigos poderosos que pueden ser desde el narcotráfico, alguna empresa, sectores de poder, que puedan financiar además una campaña. Pero insisto en un tema. ¿Cuál es el costo para un país? Supongamos que salga la reforma, que es probable que salga la reforma, aunque le faltan 4 votos en el Senado, pero bueno, supongamos que salga la reforma. ¿Cuánto tiempo vamos a tener paralizado todo el sistema de justicia sin poder operar hasta que en junio haya elecciones y después se instale el sistema? Porque va a quedar paralizado. No, porque el paro es indefinido. Jorge, yo creo que lo de menos, porque el costo económico es realmente mucho más profundo. Ese ya está ahora. A ver, lo decías con el dólar. Y ahí están las alertas y los avisos. ¿Cuántas inversiones nos están deteniendo en estos momentos? No, es enorme. No solamente desde el extranjero, sino mexicanas, hasta ver qué ocurre. Lo vamos a contabilizar en puntos del PIB. Si esto se aprueba así como está, en puntos del PIB, en cosa de un año vamos a tener mediciones por todos lados de lo que México dejó de recibir de inversión y lo que dejó de crecer por la incertidumbre que genera y la natural huida, escapada, que tendrán que hacer muchos para irse mejor a otro lugar donde haya reglas predecibles. ¿Y el costo lo va a pagar el costo político, económico, todos, social? Todos, pero lo va a pagar la próxima presidenta. También. Pero quisiera comentar algo que pone Jorge muy bien en la mesa. El tema de qué va a pasar durante la transición. O sea, qué pasa desde la aprobación hasta la transición. Renuncia de jueces, masiva, etcétera. Y el tema del nerviosismo financiero. Yo quisiera
aclarar una cosa. En el gremio de abogados al que pertenezco, en la academia, no estamos de acuerdo con la elección y yo me sumo a ese tema. Pero ¿qué es lo que va a suceder? No todos los jueces van a renunciar, es una realidad. Pero la actual judicatura tiene un mecanismo para nombrar a secretarios en funciones de jueces y magistrados. ¿No todos los jueces van a renunciar? No todos los jueces Algunos van a renunciar. A otros los van a correr. Bueno, nada más por ser jueces. Ahí está un incentivo que se ha hablado poco, es el tema de decirles a los ministros actuales, si renuncias te vas con tu haber de retiro. Pero eso es una extorsión. ¿Sabes qué, Jorge? Eso se llama extorsión. Llevas 40 años de periodista. Vete mañana. Si dejo de escribir, vete mañana me mantiene la mitad y dedícate a lo que sea menos a ser periodista, claro, que es lo que sabes hacer. Desde el punto de vista personal y sistemático, claramente es una afectación grave a los derechos de los trabajadores. De hecho, se preparan acciones para ir ante organismos internacionales, la Corte Interamericana, a través de la Comisión. Eso lo habremos de vivir. Pero una crisis tal de inmediata me parece que no será. Será el próximo año quizá. Pues la crisis ya está. Pero, a ver... La crisis ya está ahorita. A ver, si tú renuncia un juez y entra un secretario, lo ponen como la judicatura rápidamente, y te quieres quedar como juez, vas a ir con el gobierno y vas a ir a quien te puede impulsar. Se va a politizar todas las decisiones, las sentencias, se van a politizar en un grado intransitable. Vamos a estar en una situación judicialmente y en términos de confianza intransitable para las empresas y para los ciudadanos. La crisis es ahora, la crisis ya empezó en lo económico y en lo jurídico. Mecanismos para detener lo que está ocurriendo, excepto lo que dijiste hace un momento, ¿no? En el Senado les faltan 3, 4 votos y eventualmente pues ese podría ser un resquicio difícil ahorita porque prácticamente todo el mundo está interpretando que van a conseguir esos votos o como hablábamos hace un momento antes del aire, la ausencia de algunos legisladores podrán hacer que esto simplemente pase, ¿no? Yo creo que el riesgo es enorme, enorme. No hay cómo parar esto y por eso es el nerviosismo financiero al que yo me refiero, pero el daño pues ya empezó. Y yo nunca no recuerdo, salvo en el caso de Miguel de la Madrid y José López Portillo, un presidente, una presidenta, en este caso entrante, tan condicionada por decisiones en el último mes de mandato del presidente saliente. La están cercando, la está acotando el presidente López Obrador. Y ella no se pronuncia en contra. Pues no. Bueno, es otra legislatura la que va a aprobar y creo que tendrán que afrontar la crisis que dice Manuel, ciertamente política ahora, en su momento jurídica, esperamos que no, y de certeza que es el tema que nos ocupa. Pues sí. Rogelio, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana, pásela muy bien.